Bueno, pues hoy vamos a hablar de Tierra y Libertad, Land and Freedom, de Ken Loach. Bueno, esta es una película del 95, pero atención porque es inglesa, pero habla sobre la Guerra Civil Española y está ambientada aquí en España puramente, ¿no? Y esto es algo peculiar y que creo que da de qué hablar porque, además, después de ver la película, me fijé que aquí en España está mucho el tópico, el típico de decir de que hay un montón de películas de la Guerra Civil Española, ¿no? Que todos son películas de la Guerra Civil Española, ¿no? Que no paran. Y de hecho lo miré y pensando y dije, pero si no hay apenas, es decir, hay películas de la Guerra Civil obviamente, pero no hay tantas como se quiere dar a entender, ¿no? De las que sí que hay mucho, y lo que creo que es que se referirá a la gente son películas de la posguerra, del franquismo, de la dictadura, eso sí, pero... y hay buenas, obviamente, pero su mayoría para mí malas, regulares, planeras, mediocres, incluso muchas así en plan telefilm, ¿no? Muy manipuladoras, muy de nada. Entonces, bueno, es curioso no ver cómo una película tiene que llegar de Gran Bretaña, ¿no? O sea, es como si un inglés tuviera que haber venido a hacernos la película, ¿no? Como si un británico nos hubiera hecho los deberes, ¿no? La verdad es que, en cierto sentido, me parece bastante lamentable. Ya de por sí por la situación de España, ya sabemos que estamos en un país de panderetas, y más en la situación de ahora, pero por ejemplo fijaos que en Alemania obviamente hubo una dictadura, que era el nazismo, tal, y hombre, se rodaron cabezas cuando acabó el asunto. Sí, se escondieron algunos, se exiliaron, se escaparon, pero muchos tragaron su responsabilidad de maneras muy duras, tal, así que... no sé, y luego el partido nazi prohibidísimo, y es algo que Alemania aún así ha pedido perdón, pero llevará siempre en sus espaldas como ese recuerdo, ¿no? Aunque sea. En cambio aquí en España, acojonante, ¿no? Porque ni se ha pedido perdón, ni se ha tomado cartas en el asunto, ¿no? En pos de los responsables, ni nada, ¿no? Se habló de la tan conocida, ¿no? Transición, ¿no? El pastiche aquel que era un circo y una tontería, ¿no? Y poco más, porque realmente hasta el partido de cuando la dictadura, ¿no? De la Falange, de la JOR, tal, sigue existiendo hoy en día, sigue siendo plenamente legal, o sea, acojonante, y como esto muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, sí, realmente el franquismo y la guerra civil y muchas cosas así sigue siendo aún hoy en día tema de polémica, cosas muy tapadas, muy enterradas, en fin, acojonante. El tema es que George Orwell vino aquí a España a luchar contra los fascistas en las brigadas internacionales, ¿no? Muchos voluntarios de alrededor del mundo vinieron aquí cuando la guerra civil para ayudar, ¿no? Para luchar contra fascistas, incluso muchos dieron su vida, ¿no? Algo que, bueno, llena mucho saberlo, ¿no? Se agradece mucho y da idea de la conciencia social que había en ese momento, incluso ya a nivel, ya empezaba a globalizarse esta cosa, ¿no? Y plasmó en un libro, novela creo, en homenaje a Cataluña todo lo que vio aquí, ¿no? Estuvo en el frente de Aragón, luchando en el bando pues ahí con los franquistas, con los comunistas, con los anarquistas, y luego presenció en Barcelona un hecho tan curioso, tan importante como fue el desarmamiento de las milicias, ¿no? Cómo se cosían a balazos los de la CNT-FAI contra los comunistas, en fin, de traca. Y lo escribió todo. Pasa que la película tardó en hacerse porque no sé si hubo problemas con derechos de autor o no sé qué hostias, y que el Loach esperó a que muriera el autor o algo así, no sé qué coño era, pero bueno, para no pagar derechos de autor, ¿no? Vamos, como si la historia de España fuese propiedad de alguien, pero bueno, se entiende que había muchas similitudes con el personaje del libro, tal cual, entonces, bueno, se decidió esperar. El tema es que aquí en España películas de la guerra civil tan buenas, tan ricas, tan rigurosas, tan documentales como esta, pocas, la verdad. Por no decir que como no sean documentales, nada, ¿no? De hecho, bueno, sí, se tenía ganas de hacer cosas así. No se hicieron películas de la guerra civil durante el franquismo, porque obviamente el cine estaba tremendamente censurado. Hombre, sí, hacerse se hicieron, pero desde el bando franquista, películas, ya sabéis, manipuladoras, panfletos documentales, nada más, ¿no? Justo en el 75, poco después de la muerte del dictador Franco, se hizo una película en plan del bando republicano, pero poco sonado, ¿no? Pero bueno, como veamos los cojones, ¿no? Que había en ese momento ya por ganas de hacer cosas así. Pero bueno, poca cosa. Y en el 95 Ken Loach hace esta película. Y habla de este director en Kes, es decir, que es un director que a mí me gusta mucho, la verdad. En Kes, bueno, era un cine más primígeno, ¿no? Era otro estilo, era más personal, era un cine más de ficción, pero nunca ha dejado de tener esa vena, ¿no? Ese estilo, y aunque luego se pasara a películas como esta, en plan más históricas, más documentales, nunca ha dejado de ser, pues,
un director que se nota que es de izquierdas y que siempre se ha puesto del bando de los derrotados, de los débiles, de los que no pueden defenderse, de los que han intentado alzar la voz y no han podido, de los que sufren injusticias, de los que intentan buscar el progreso, el cambio, la libertad y no pueden, ¿no? Por injusticias también. Entonces, bueno, en esta película pues se puso en botas, ¿no?, de lo que fue la Guerra Civil Española, porque yo creo que es algo bastante característico. Pensadlo así, ¿no? Bueno, para que no lo sepan, en el 36 estaba aquí la Segunda República Española, cosa que no hacía ninguna gracia a los bandos militares, acostumbrados a sus privilegios, sus diferencias, la monarquía, etcétera, etcétera, y hicieron un golpe de estado, una guerra aquí en España que duró 3 años y después una posterior dictadura de casi 40. El tema es, la guerra, lo curioso que tiene es que la gente no agachó la cabeza, es decir, el gobierno no cedió, ni pactó, ni nada, es decir, el gobierno se puso ahí a defender como pudo, porque claro, el ejército casi en su totalidad estaba con los sublevados, insurrectos, rebeldes nacionales, como lo queráis llamar, y poca parte estaba con el ejército, con el gobierno, pero bueno, luego estaba la policía, la guardia de asalto, y lo más curioso, que era la gente, el pueblo, salieron a la calle y se alzaron en armas por luchar por sus libertades. De hecho, en Asturias poco antes ya había habido una especie de revolución de la hostia, que precisamente aplastó Franco en ese momento, bueno, por orden del gobierno, es decir, cuando no estaba orden del gobierno, y luego en Cataluña, que es lo que se ve en la película, pasó algo prácticamente igual, ¿no? Es decir, los propietarios, inversores, burgueses se piran, es decir, el conflicto no le beneficia en nada, la gente además rabiosa, perdida, ¿no?, por luchar y tal, así que se van, y fábricas y propiedades y todo queda en manos de nadie, así que la gente colectivizó, ¿no?, se repartió las cosas, una mentalidad muy socialista, anarquista, comunista que reinaba por aquí, y bueno, eso fue lo que se veía desde el exterior como una especie de preludio de lo que se avecinaba como siendo la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, dictadura en Italia desde los años 20, ¿no?, la de Mussolini, al poco Hitler, y ahora venía otra, ¿no?, en España. Es decir, las democracias europeas estaban cagándose de miedo, ¿no? La entente anglo-francesa estaba al filo de la cuchilla esperando a ver qué pasaba, mientras el resto de democracias también estaban ahí mirando, y bueno, de mientras la Unión Soviética andaba por ahí también pues un poco mirando las cosas, pero vio en España pues ese sentimiento, ese tal, y ayudó a España en el conflicto, ¿no?, al bando republicano, mientras que el bando de los militares era ayudado por Alemania y por Italia, ¿no?, con tanques, aviones, tal, y poco más. Luego estuvieron las brigadas internacionales, como ya he dicho, del bando de los republicanos mayormente, pero bueno, eso era el conflicto, ¿no? Entonces era España dividida en dos, ¿no? España en llamas, ¿no? Media España dominada por los militares, media España dominada por el gobierno republicano. Bueno, a su cosa, ¿no? Porque claro, los nacionales llamaban a los rivales los rojos, ¿no? La entente roja, pero de rojo nada, porque eso era un multicolor de la hostia, es decir, ahí había republicanos, socialistas, sindicalistas, trotskistas, leninistas, anarquistas, es decir, los 1000, digamos, subbandos, ¿no? Y dentro de eso es lo curioso, que es que, claro, desde fuera se prefirió no intervenir en demasiada medida, pero vinieron voluntarios como el protagonista de la película, que es David Carr, ¿no?, protagonizado por Ian Hart. En el reparto también veremos, reparto español, está Itziar Boyaín, ya la mencioné hace poco, ¿no?, en la película, una Itziar Boyaín en la película Te doy mis ojos, luego también Rosana Pastor haciendo de Blanca, ¿no?, la guapa anarquista de la que se enamora David Carr, y entre otros, ¿no? Ahí habrá gente de muchos lados, además oiréis muchos idiomas. Si veis en versión original la película, oiréis muchos idiomas, ¿no? Porque los de aquí y los de España son españoles y hablan castellano, ¿no? También oiréis alguno que habla catalán, otros que hablan inglés, otros que hablan francés, italiano, un yanqui, un británico, ¿no?, un polaco, ¿no? Es decir, es muy interesante, ¿no? La riqueza cultural y de opiniones que se ve en la película es muy interesante, pero lo más destacable es el rigor histórico con el que el director aborda la película. Entonces, bueno, lo curioso aquí era no solo la guerra, es decir, los de, digamos, izquierdas contra los, digamos, de derechas, bueno, sí, ultraderechas, sino que dentro de la guerra había otra guerra, ¿no? Y es que dentro del bando de los no sublevados, vamos a llamarlo así, Partido Comunista, ¿no?, lo que era el POUM y tal, y la CNT-FAI, o sea, anarquistas, o sea, no podían ni verse. Acabaron hasta a tiros en algunas situaciones, como se ve en el desarmamiento de las milicias. Es decir, los fascistas debían estar partiéndose la polla. Yo me partiría el culo, es decir, mis enemigos se están matando entre ellos. Es decir, qué cachondeo, ¿no? Qué risa. De hecho, creo que esto fue uno de los factores más agravantes, aparte de la desorganización, el caos, digamos, que se vivía, los 4 interesados que venían ahí solo para meter 4 tiros, el poco apoyo internacional, que hizo que el bando
el gobierno de la República perdiese de traca la guerra, ¿no? Porque fue realmente paliza tras paliza. Pocos momentos hubo en los que la República, digamos, atacó bien, ¿no? O salió victoriosa. Y bueno, en la película esto se ve perfecto. Además, mucha atención a una escena en la que todos, bueno, los de las milicias, ¿no? Toman en el frente de Aragón un pueblecito que tenían los insurrectos y deciden qué van a hacer con las tierras, ¿no? Porque claro, eso llegará, ¿qué pasa, no? Entonces uno, bueno, es cuando empieza a debatir sobre la colectivización, ¿no? Debemos quedárnoslos todos, ¿no? Trabajar para todos. Y uno dice, no, pues yo creo que no. Además, fijaos porque en esa escena, bueno, uno habla inglés, uno no sé qué, hay uno que traduce, pero también hay pues gente del mismo pueblo que en sus carnes vivió eso en la vida real, que ya son mayores, que vivió la revolución aquí en España y la guerra civil, y supongo que hablarán bastante muy en pos de lo que dijeron en su momento, muy de verdad, poca actuación, poco guión, ¿no? Es decir, todo se hacía cronológicamente, con mucha improvisación, muy natural, muy bueno, muy sano, de verdad. Y dicen, pues yo creo que esto y yo lo otro. Además, los intereses, digamos, politiquillos que había, ¿no? Mientras que unos pensaban, hay que primero acabar con los fascistas y luego ya pensaremos, bueno, en debatir el tema este y tal. Otros pensaban que no, que había que hacer la revolución para acabar con los fascistas, ¿no? Entonces esto se ve muy bien en esa escena, presta mucha atención ahí, muy interesante, casi de las mejores que hay. Bueno, un momento de acción, un momento de romance, la película está genial, y el desarmamento de las milicias también es un momento también gran hecho, muy bien retratado. A mí me encanta la película y bueno, veo que se aprovechó bien la oportunidad y yo creo que es una de las mejores películas de la Guerra Civil Española de no documental, no en plan ficción, pero como ya digo, con mucho rigor histórico, mucha seriedad y prestar mucha atención pues lo que era el sinsentido, ¿no? Me reservo una frase, no sé quién la dijo, no sé si fue un intelectual español en su momento, pero que es bastante claro, porque hubo injusticias en los dos bandos, ¿no? Bastante en claro lo que era la situación en ese momento, y es que dijo, gane quien gane, España pierde, que es básicamente lo que fue. Gracias.